tener una idea clara de lo que ha pasado en el Congreso el día de hoy, donde se ha votado la censura del ministro Juan José Santibáñez. Hemos invitado a una persona que más experiencia tiene en el Congreso, puesto que ha sido oficial mayor de esa institución durante largo tiempo, el politólogo José C. Vasco. Muy buenas noches, señor C. Vasco. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, explíquenos un poco cómo se han distribuido los votos, porque según los datos que yo tengo, 79 votaron a favor de la censura, 20 votaron contra y 11 se abstuvieron. Pero además de eso, habían 12 con licencia. Curiosamente, de esos 12 con licencia, hay 2 congresistas conocidas por ser aguerridas, más bien, como es Norma Yarro y Patricia Chirinos, que dijeron que iban a votar por la censura y que lo harían desde Panamá, donde estaban participando en una reunión de un mecanismo de integración parlamentaria. Pero creo que no votaron. ¿Usted tiene indicaciones sobre eso o no? Se les ha contado entre 12 que habían pedido licencia. Entiendo que las 2 parlamentarias que estaban representando a nuestro país, me parece que en Panamá, anunciaron su voto, a pesar de estar con licencia. Incluso hicieron una conexión con un medio de comunicación. Sí. Y dijeron que votarían. Y dijeron que votarían. Que yo sepa, no se ha registrado el voto de ellas. No aparece en las listas oficiales de la pizarra, que usted conoce muy bien. Adujeron además que tenían problemas con la Internet. Bueno, quizás Panamá es un país mucho más adelantado que nosotros. Mucho más que nosotros. Informática. Sin embargo, ellos anunciaron que tenían ese tipo de problemas. El reglamento del Congreso, permite que los parlamentarios con licencia puedan votar. Se abstengan de votar y lo hagan si quieren, como el señor Diego Bazán, claro que sí, había presentado una moción que dijo claramente que iba a votar, tanto más que se podía votar digitalmente. Así es. Ahora, explíqueme una cosa. ¿Tiene precedentes que el vicepresidente Valdemar Cerrón no haya votado? Es cierto que su hermano era uno de los más ardientes defensores del ministro censurado y hemos visto los tweets que ha publicado a favor de que se mantengan el señor Santibáñez, que no logró capturarlo, ¿no? Durante los 10 meses que estuvo había prometido que era una prioridad y después se olvidó el tema. Pero que el señor Valdemar Cerrón, vicepresidente, se haya abstenido, llama la atención, ¿no? Llama la atención, sobre todo en un tema tan delicado para la sociedad como es el asunto de la seguridad ciudadana y de la permanencia de un ministro del Interior, lamentablemente, que no pudo cumplir con sus promesas y que generó a nivel del Congreso y de la opinión pública cierto malestar que se ha concretado con esta censura. Y que un vicepresidente en un tema tan delicado no haya votado, merece diversos tipos de interpretación, ¿no? Porque los actos políticos son definitivamente leíbles y sobre todo en una ausencia en esta votación, sobre todo en estas cosas, ¿no? Por otra parte, tampoco votó uno de los ex primeros ministros que son conocidos actualmente, que fue primer ministro de Pedro Castillo. Pero en fin, primer ministro, al fin y al cabo, del señor Guido Bellido. Es un representante por Cusco, tiene una opinión formada. No comprendemos por qué ha podido abstenerse en una cosa de este tipo. Por eso que es importante, estimado Fernando, realizar un análisis respectivo de este tipo de conductas. Han habido muchos congresistas también que no asistieron, que no figuran ni con licencia, ni se abstuvieron, simplemente que no votaron. O sea, una ausencia totalmente, diría yo, hasta cierto punto sospechosa ante una votación tan importante como es la censura de este ministro, ¿no? Del exministro señor Santibáñez. Hay otra personalidad que no tomó parte en el voto, que es el doctor Bustamante, un biólogo que es miembro de la bancada de Fuerza Popular, que había tenido expresiones que llamaron la atención, pidiendo que no nos comportemos como niños que están buscando de la ayuda de papá para ser apapachados, me parece que dijo. Él parece creer que los ciudadanos desarmados podemos hacer frente a criminales con armas de fuego y armas de guerra, pero no tomó parte en el voto, pese a que aparentemente había expresado una tendencia a favor de que se mantenga el señor Santibáñez, contradiciendo la línea de la bancada de Fuerza Popular. Así es. Fuerza Popular anunció temprano su votación en bloque a favor de la censura, y este tipo de conductas políticas merecen una interpretación ante la opinión pública.
Por eso que llama la atención este resultado, que en mi opinión pudo haber sido mucho más alto, de no haberse merecido las ausencias, las licencias y estos tipos de abstenciones, ¿no? Que ya la opinión pública sabrá interpretar favorable o no en forma favorable para estos políticos. Ahora bien, explíquenos el contexto general en el que este voto tuvo lugar, que ha generado un poco de confusión, porque había una congresista, Susel Paredes, que desde hace semanas, como una voz que clama en el desierto, había buscado firmas, consiguió una menos que lo necesario y parecía 32. bloqueada en esta situación. De pronto aparecieron otras 2 mociones y cuando todo hacía pensar que íbamos a ir a una votación sobre 3 mociones, hubieran podido hacer un esfuerzo para hacer una síntesis y tener una única moción, pero no, fueron 3 que entraron al debate hoy. Se dijo que había una 4ª, nada menos que la de la bancada de Fuerza Popular, que es el partido con más experiencia parlamentaria de los que están representados ahí. Y sin embargo, no la presentaron a tiempo, cosa extraña. Llegó tarde. Llegó tarde. Le faltaron firmas. No pudieron conseguir las firmas que establece el reglamento, que son... Pero eso llama la atención. Ellos mismos son 21, ¿no? Sí, creo que pero se necesitaban 32 firmas. Entonces, el límite que establece el reglamento para la presentación de una moción de censura, para poder ser vista un día jueves como hoy, es que las mociones de censura se debaten y votan después del 4º día de haber sido presentadas. La bancada de Fuerza Popular... Y eso tocaba el sábado. Claro, o sea, era no. el límite domingo, creo yo, para poder lunes, martes, miércoles y jueves. 4º día hoy, y por eso es que esa moción llega tarde. ¿Es viernes hoy o no? ¿O estoy confundido? Hoy es viernes, pero el debate pudo realizarse desde el día jueves. Ya. Entonces, hoy viernes se votó y censuró después del 4º o el 5º día. Entonces, lo que sucede es que el mecanismo de la presentación de las mociones de censura, Fernando, el artículo 86, inciso A del reglamento es muy claro. Dicen que las censuras o las mociones de censura se presentan luego de una interpelación o luego de una presentación de un ministro cuando informa al Pleno. Entonces, estas mociones de censura se presentaron luego de 5 meses que el ministro fue interpelado. Por eso que ya sin relación con lo que se ya sin relación meses, con, ¿no? Porque claro, el contexto ha cambiado. Claro. Ha empeorado, en verdad. Ha empeorado, pero lo que hace el Congreso es recibir al ministro del Interior, en mi opinión, para un poco reordenar el procedimiento legislativo. No me hubiera parecido raro de que hoy, en el Pleno del Congreso, algún parlamentario presente una cuestión de orden, por ejemplo, para que hacer ya un llamado de la atención para una correcta interpretación del reglamento. Porque si un parlamentario se llama y dice, señores congresistas, que se lee el artículo 86, el relator lo lee, y se van a dar cuenta claramente de que las mociones de censura se presentan después de la presentación de un ministro y no 5 meses después de la presentación de un ministro. Yo creo que ahí le ha faltado, en todo caso, a cierto sector del Congreso, hacer notar o llamar la atención sobre lo que es la correcta interpretación del reglamento, porque lo que no queremos, querido Fernando, es que estos errores en el procedimiento generen un precedente en el Parlamento y luego tengamos en el futuro mociones de censura que se presentan, pues, digamos, después de un año de una interpelación, cosa que no tiene sentido y que no va con el espíritu del reglamento. Claro que sí. Ahora, hay que reconocer que el ministro Santibáñez dio muestras de cierta moderación en general en su discurso de ayer. Fue breve, contrariamente a lo que había hecho su jefa, la señora Boluarte, el pasado 28 de julio. Se recordará más de 5 horas Sí, sí. que me refiriaron por estar en pleno invierno. Y él fue breve y no abusó ni de las críticas ni de los lamentos. Es cierto que llamó a un diálogo a una nueva fiscalía, como si hubiera que rehacer completamente esta, reconoció sus diferencias, sus dificultades con la Fiscalía y tuvo un tono general menos conflictivo y menos provocador que lo que había mostrado. Al reconocer los hechos cuando salió hoy de Palacio, dio también muestras de un comportamiento republicano. Las decisiones que toma el Congreso se acatan. Vamos a ver si tenemos una grabación con las primeras declaraciones formuladas por el ministro censurado Santibáñez. Cerca hacia nosotros, lo estamos observando, el ahora ministro del Interior.
Vamos a brindarle algunas declaraciones o reacciones tras esta censura. Ministro, ¿qué tal? Estamos en directo para RPP. Por favor, coméntenos su reacción tras esta censura. A ver, en principio agradecer a la señora Presidenta Constitucional de la República por esta oportunidad. Han sido 10 meses de arduo trabajo conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. Estoy realmente convencido que hemos devuelto a la policía muchísimas cosas, una mejora de sueldo, una mejora en el tema de logística, una mejora en el armamento, una mejora en los derechos y en realidad muchísimas cosas que la policía sabrá valorar. Así que lo que estamos haciendo nosotros simplemente es en este momento aceptar la decisión del Congreso y con eso ya simplemente vamos a irnos ya a continuar para nuestra casa. Las acciones en la policía no fueron suficientes para los congresistas. Estas acciones por la parte de la policía no fueron suficientes para los congresistas quienes han votado a favor. Finalmente, como les vuelvo a repetir, es una decisión que toma el Congreso de la República y nosotros la respetamos y finalmente nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Bueno, hemos visto declaraciones con tono republicano de aceptación del funcionamiento de nuestras instituciones. Antes de preguntarle respecto de lo que viene ahora, qué plazo tiene la presidenta para reemplazarlo, etcétera, quiero precisar que, contrariamente a lo que yo dije hace un momento, la señora Yarro sí votó desde Panamá, donde se halla, y votó a favor de la censura, tal como había dicho que haría. Lamentablemente yo no lo he visto, su nombre, en la foto de la pizarra electrónica. Es que ahí tiene problema el Congreso de que comunica el resultado del tablero electrónico, mas no comunica el resultado con los votos orales de los congresistas. Ya. Entonces, para nosotros vemos el tablero y ese es el resultado. Claro. Pero el Congreso debería, además de mostrar el tablero, anunciar el número de los votos orales mediante la Oficina de Comunicaciones, y eso es lo que no sucede. Era un voto previsto, porque lo había dicho. No hay acá ninguna voluntad, naturalmente, de nuestra parte de poner en duda su coherencia y su compromiso con su decisión, porque la conocemos y sabemos que no es una persona que habla a medias tintas. Es posible entonces que la señora Patricia Chirinos haya podido votar igualmente también y que no aparezca su nombre. No aparece su nombre en el tablero, pero estoy convencido que en el voto oral y en el cómputo con los votos orales se sabrá. Entonces habrá que revisar el número exacto de los votos exactamente a favor. Porque el número que manejamos era 79, quizás hay más. Que está en el tablero, pero hay más votos orales. Muy bien, tomamos nota de eso y naturalmente nos excusamos ante la señora Yarro. En ningún momento hemos querido poner en duda, naturalmente, su compromiso con un tema de este tipo, que al revés ha mantenido una palabra clara y coherente desde hace mucho tiempo. ¿Qué toca ahora? ¿Qué dice la Constitución y el marco normativo sobre el plazo que tiene el señor ministro del Interior censurado para renunciar y para que la señora presidenta acepte esta renuncia, cosa que es inevitable? El Congreso debe haber ya comunicado a la Presidenta de la República su decisión de la censura realizada esta mañana. La Presidenta, una vez tomado conocimiento de la carta del Presidente del Congreso, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución, me parece, tiene un plazo de hasta 72 horas. ¿Para aceptar qué? Para aceptar la renuncia. Pero no sabemos que haya renuncia aún, sabemos que hay censura. Claro, pero es inevitable que esa censura... ¿Tiene plazo para redactar una censura? Por eso, la comunicación de la censura hecha por el presidente y tomado conocimiento de la Presidenta de la República le da a ella un plazo. Ya, de 72 horas. No hace falta que renuncie. No hace falta que renuncie, porque ya está la censura realizada. Ahí estas 72 horas. Algunos me preguntaban, ¿son días hábiles o naturales? Pero son 72 horas continuas en las que la Presidenta debe ya designar a un nuevo ministro del Interior. No sé, eso tiene que hacerse sábado, domingo, lunes, máximo. A más tardar. Ya, ahora bien, para lo que no hay plazo, lamentablemente, es para el nombramiento de un nuevo ministro. Así es. Recordemos que han habido oportunidades de que nuevos ministros han sido nombrados después de 10, 12 o 15 días. Definitivamente esperemos que en esta oportunidad ese vacío en cuanto al ministro se cubra rápidamente para que el país se sienta más seguro, ¿no? ¿Quién se queda a cargo del ministerio producida la censura? El viceministro asume... Uno de los dos viceministros. Asume las funciones del despacho
No. El Tiene sus señor límites. Santibáñez va a su oficina, recoge sus cosas, toma su celular, que no debe olvidarlo, y se marcha. Y se marcha, se va. para no regresar, salvo si lo invita Salvo de su visita. sucesor. Salvo de De acuerdo. visita. Y en ese momento, el viceministro cambia escritorio. Claro, debe haber también una transferencia de cargo. No olvidemos eso, que es muy ¿Cuándo importante. se hace? ¿Cuál es el plazo para hacerlo? Ya con el nuevo ministro se establece la transferencia de cargo. Ahí vuelve el exministro y presenta un documento escrito. Claro, tiene que haber una entrega de cargo formal. Generalmente esta formalidad la realiza el secretario general del ministerio, donde el nuevo ministro recibe del ministro saliente la documentación privada, y las pendiente, informaciones orales, etcétera, lo que contiene su despacho, ¿no? ¿Qué pasa con el gabinete de asesores? Bien, Son cargos de confianza. Son cargos de confianza, deberían ser recompuestos por el nuevo titular del sector, pero muchos de los ministros confían también en aquellos asesores o personal de carrera del propio ministerio, ¿no? Para que haya una continuidad o una memoria de carácter institucional. Y los cargos políticos de los ministerios podrían ser, sí, claro, cubiertos por personas de confianza política del nuevo ministro. Por lo que usted recuerda, según su memoria, ¿han habido más ministros del Interior civiles o policías en los últimos tiempos? Mira, en algunas oportunidades he ido al despacho de algún ministro del Interior y me he sentado en la salita de espera y me he dado la molestia de contar las fotos. Todas las fotos que hay alrededor, ya faltan paredes para las fotos. Y me parece haber visto más policías que civiles en esos cuadritos como es ministro del Interior. En los últimos tiempos, en los últimos tiempos, sobre todo. O sea, hemos tenido miembros de la Policía Nacional que básicamente son los que lideran en la parte operativa de la lucha contra la delincuencia y lideran el tema de la seguridad ciudadana. Entonces no sería quizá mal que se piense en un ex miembro de la Policía Nacional para asumir este cargo, ¿no? Permítame que le pregunte, es un tema completamente diferente, pero que me parece crucial y que ha estado en la base de muchas de las cosas que han sucedido estos últimos días y semanas. Hoy se ha constituido una comisión parlamentaria para diseñar una reforma de nuestro sistema judicial, todo el sistema judicial, Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría, etcétera, Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ve usted las perspectivas de una comisión presidida por la congresista María del Carmen Alba, que tiene 90 días para presentar una propuesta? Mira, las comisiones que forma el Congreso definitivamente pues tienen un carácter político. Y en diversas oportunidades el carácter político es el que ha primado en las investigaciones y las conclusiones de cualquier tipo de comisión investigadora. Yo quiero pensar que al liderazgo que tiene Mari Carmen, una congresista que ha sido presidenta del Congreso, que es una abogada, que ha trabajado en el Estado, ha trabajado en el Estado, conoce estos temas, yo estoy convencido que ella va a poder realizar una buena labor de manera tal que se conozcan realmente cuáles son las deficiencias que tendría el sistema de justicia peruano y cuáles son aquellas reformas que propondría. Acordémonos también que las conclusiones y recomendaciones de una comisión de esta característica, si bien es cierto, son aprobadas por el Pleno del Congreso, estas luego, dependiendo de lo que esta comisión recomienda, se convierten recién en iniciativas de carácter legislativo. Por eso que el plazo de 90 días, que esperemos no se amplíe, dado que también estamos ya finalizando el quinquenio gubernamental, estas conclusiones puedan englobar todas las recomendaciones necesarias que necesita el sistema de justicia nacional para poder ser más eficiente en favor de la población. Piensa en su juventud. Usted forma parte de los que recuerdan el funcionamiento de un Congreso con 2 cámaras. Vamos a regresar a él el próximo año. Sabemos que un porcentaje muy elevado de los electores jamás ha votado por 2 cámaras diferentes y además esta vez tenemos un voto por senadores bajo 2 regímenes diferentes, según que representen senadores a una circunscripción localizada o al conjunto de los distritos electoral único. ¿Cómo ve usted el diseño que se ha venido haciendo de este juego
entre Senado y Cámara de Diputados que ya no es igual a lo que era en la Constitución del año 79. Efectivamente, Fernando. Hay que diferenciar entre el sistema bicameral, por ejemplo, en cuanto a proyectos de ley. Antiguamente, cada Cámara era una colegisladora, es decir, la Cámara de Diputados tenía iniciativa legislativa y también lo tenían los senadores. Al aprobarse el proyecto de ley en cualquiera de las cámaras, estas iban en revisión a cada Cámara y cada Cámara opinaba. Hoy, el sistema bicameral diseñado es un sistema unidireccional en materia legislativa, por ejemplo. Es decir, los únicos que tendrán iniciativa legislativa son los señores diputados. Aprobado el proyecto de ley, se remite a la Cámara de Senadores. Y el Senado revisará y dirá, ¿estoy de acuerdo o no con la ley? Pero también hay una figura nueva, el silencio legislativo. La modificación a la Constitución establece si el Senado de la República, en un periodo determinado, que aún no está definido y que debe definirlo el reglamento del Senado, no se pronuncia por el proyecto de ley remitido por la Cámara de Diputados, este proyecto de ley se dará por aprobado. Algo así como el silencio administrativo. Muy bien, tomamos nota entonces y estamos comprendiendo poco a poco. Perfecto. Cómo van a ser nuestras instituciones, van a funcionar nuestras instituciones desde julio del próximo año, después de las elecciones de abril y junio. Señor José C. Vasco, muchas gracias por su presencia, por la ponderación y la claridad con la que explica cosas Fernando, que siguen resultando un poco complejas. Muy buenas noches y feliz fin de semana. De igual manera, Fernando, gracias por la Así como hemos hablado